Ya. Ya vimos conjuntos y enumeraciones, muchachos. Ahora vamos a ver la sintaxis para describir arreglos. ¿Cuál es la importancia de los arreglos? En un modelo, por restricciones, un modelo que uno haga, muchas veces necesita hablar de n variables del mismo estilo o de n por m variables del mismo estilo. Entonces, uno, en lugar de ponerse a escribir x1, x2, x3 hasta x10, entonces dice, no, mejor es un arreglo que se llama x con variables del 1 al 10. O en lugar de ponerse a escribir x11, x12, x21, x22, escribe, no, voy a poner un arreglo de 2 por 3 de variables. Entonces, los arreglos son una estructura muy útil para almacenar variables de un modelo. Y entonces, tener una sintaxis rica para poder jugar con los arreglos es muy importante y esa es la sintaxis que vamos a describir a continuación. Muy bien. Entonces, la forma típica de crear un arreglo en Minisync es utilizar la palabra reservada array. Luego vienen unos corchetes, unas llaves, abre y cierra. Y dentro de esas llaves vamos a definir los índices que va a tener el arreglo, es decir, las dimensiones. Podemos crear arreglos de una dimensión, de dos dimensiones, de tres y así sucesivamente. Luego viene la palabra of y luego viene el tipo de cada uno de los elementos de ese arreglo. Es decir, todos los elementos de un arreglo tienen que ser ya sea o enteros o flotantes o string, pero no podemos tener un arreglo mixto, es decir, un arreglo donde tengamos enteros y flotantes. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, para crear estos se llaman índices del arreglo, lo podemos crear de varias formas. Uno es utilizar el rango, es decir, del 1.5, es cuando utilizamos ese punto en la parte inferior. Eso es un rango, entonces yo puedo, por ejemplo, si yo quiero crear un arreglo con 10 elementos, entonces pongo array, luego pongo corchet, la llavecita, luego pongo 1.10, cierro llavecita, of, luego el tipo, si es entero, flotante, booleano. Ya vamos a ver unos ejemplos. También vimos de hecho en el ejemplo de la placa de metal, que se pueden utilizar conjuntos para generar índices de arreglos. Entonces aquí puedo tener tantos índices como de conjuntos como yo necesite, pero recordemos que no pueden ser variables, tienen que ser constantes. Y también puedo utilizar las enumeraciones que vimos con anterioridad. Eh, ¿Qué tipo de arreglos podemos crear? Podemos crear enteros, podemos crear numeraciones, booleanos, flotantes o extremos. Entonces miremos algunos ejemplos. Entonces, recordemos que los arreglos los podemos utilizar tanto como constantes o como variables. Entonces, si los queremos como constantes, simplemente ponemos la palabra array, luego vienen las llavecitas y aquí entre las llaves viene lo que es el índice. Entonces, en este caso, noten ustedes que estoy utilizando x1. ¿Quién es X1? X1 es este índice. Es decir, que este arreglo va a estar indexado con 5, 6 y 7. Mírenlo acá hasta arriba. Es un conjunto. Luego, yo para acceder a cada uno de los elementos de ese arreglo tengo que acceder a la posición 5, a la posición 6 y a la posición 7. Luego viene la palabra of, así como lo notamos aquí en la sintaxis. Luego viene int, es decir, que este arreglo tiene 3 elementos indexados de 5 a 7 y va a contener solamente enteros. El nombre del arreglo es arreglo 1. Luego pongo un igual. Si yo quisiera, de cierta manera, inicializar el arreglo así, yo sé que este X1 tiene 3 elementos, pero esto me va a generar un error. Y me va a generar un error, ¿por qué? Porque este arreglo que yo estoy tratando de asignar en este arreglo de acá no me coincide en índices. Este arreglo por defecto está indexado desde 0, 0, 1, 2. Luego, debe haber algún mecanismo que me permita decidir que el arreglo 1 en la posición 5 es igual a 9, arreglo 1 en la posición 6 es igual a 0 y el arreglo 1 en la posición 9 es igual a 15. Y la forma de hacer eso es con array 1D, es decir, que yo le digo, mire, estos son los índices que vamos a manejar y estos son los valores. Hacer esto equivale a hacer una asignación por este estilo para cada uno de los elementos de ese arreglo. Es un Perdón, arreglo ahí debería decir arreglo 1 de 7, ¿cierto? No de 9. arreglo 1 de 5, 6 y arriba dice 7, correcto. Aquí debe ser 7. Muy bien. Luego, aquí tenemos otro ejemplo de arreglo. Entonces, este arreglo, supongamos que yo quiero almacenar los pesos de algunas frutas, ¿cierto? Entonces,
viene indexado con frutas y las frutas es una enumeración. Entonces, miren que ya vimos que se pueden utilizar conjuntos, enumeraciones. Ahorita hacemos un ejemplo con un rango. Entonces, digamos que nuestro índice va a ser fruta, es decir, que vamos a tener el arreglo 2, tenemos la posición manzana, la posición pera y la posición mango. Y vamos a tener valores flotantes almacenados en ese arreglo. Y la forma de asignar los valores es idéntica a la que ya vimos anteriormente. Le decimos que yo quiero este arreglo, ¿cierto? Convertirlo a un arreglo unidimensional, pero indexado con frutas. Eso equivale a decir que arreglo 2 en la posición manzana es igual a 150.5, arreglo 2 en la posición pera es igual a 163.4 y arreglo 2 en la posición mango es igual a 155.2. Digamos que esto es una facilidad para expresar modelos, pero siempre podríamos, en vez de numeraciones, tratar de utilizar, por ejemplo, números enteros. Yo puedo, por ejemplo, crear un arreglo así, array. Estos son arreglos unidimensionales. Entonces, no sé, quiero 10 elementos, de 1 a 10, ¿sí? O de 1 a 20, no sé, de variables, eh, perdón, de enteros, y llamémoslo arreglo, allá está el 4, llamémoslo arreglo 5, y tratemos de asignar este arreglo. Miremos qué sucederá. Ah, bueno, estas son muchas posiciones, hagámoslo solamente hasta el 4. Ya ustedes van a ver qué sucede. Entonces, digamos que pongo 1, 2, 3 y 4. Si nosotros ejecutamos esto, faltó el punto y coma. Noten ustedes que me dice que el arreglo 5 ya está definido. Bueno, entonces sería arreglo 6. Noten ustedes que él funcionó sin ningún inconveniente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo aquí definí los índices por defecto, y él toma digamos que cuando lo hacemos por rango, él toma cada elemento asociado a digamos que a cada valor de ese rango. No lo hace cuando utilizamos conjuntos y enumeraciones, porque los conjuntos no necesariamente tienen los valores seguidos, pueden haber brincos. Luego allí, digamos que por esa razón es necesario utilizar este tipo de cosas. Por último, esos arreglos también los podemos utilizar para generar variables, que fue el ejemplo que utilizamos con la placa de metal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un arreglo con 10 elementos indexados desde el 1 hasta el 10 de variables. La diferencia entre las constantes y las variables de arreglos es que aquí utiliza la palabra var, ¿cierto? De variables enteras y se llama arreglo 3. Si ustedes miran esta ejecución, estamos viendo que arreglo 3, en este caso es un arreglo, él lo va a convertir en un arreglo unidimensional de 1 a 10, y estos son los valores que se le asignaron por defecto, ¿cierto? Valores enteros. Yo le podría decir que yo quiero valores no enteros, sino, yo qué sé, valores de un conjunto, de un conjunto entero. Por ejemplo, yo puedo tomar valores de int, de x1, perdón. Miren que él allí lo que hizo fue que el arreglo 3 tomó valores de x1, ¿cierto? ¿Quién es x1? Si ustedes se fijan, x1 es este conjunto, 5, 6 y 7. Y en este caso, tomó para cada elemento de ese arreglo el valor de 5. Muy bien. No solamente podemos crear arreglos unidimensionales, sino también bidimensionales. Y podemos utilizar conjuntos y enumeraciones o también rangos combinados. Por ejemplo, aquí estoy creando un arreglo 4 de variables enteras, es decir, que se le van a asignar valores, cualquier valor entero, y tiene x2, no x2, está indexado en x2, las filas están indexadas en x2, es decir, que tenemos la fila 5, 6 y 7, y tenemos frutas como columnas, ¿cierto? Es decir, que tenemos manzana, pera y mango. Es decir, que, por ejemplo, yo allí podría hacer el cruce de 5, posición, fila 5, columna manzana. 5 al 10. X2 es del 5 al 10. Perfecto. Entonces podría tener, por ejemplo, 5 manzana, 5 pera, 5 mango, y así sucesivamente las combinaciones. Aquí tenemos un último arreglo de variables booleanas que se llama arreglo 5, y por ejemplo este tiene 3 índices. Entonces le estoy diciendo que necesito del 1 al 3, del 1 al 5, y también viene indexado por frutas. Entonces cuando yo requiera acceder al arreglo 5, necesito 3 índices para poderlo acceder, que ese vendría siendo este último que vemos en la parte inferior,
¿cierto? Entonces aquí estamos diciendo que arreglo 5 es un arreglo 3D y estos son los índices, 1, 3, 1, 5 frutas, y estos son los valores que se le ha dado por defecto o que le ha dado por defecto el Solvos. Que hay sintaxis, pero al final, detrás del solve, detrás del minisync, realmente un arreglo es lineal. Lo que pasa es que convierte arreglos de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, de todas las dimensiones que quieran. Lo puede tratar así, pero finalmente es un montonón de variables lineal. Por eso, finalmente, uno tiene que decirle array 1D o array 2D o array 3D para decirle, yo quiero que ese arreglo lo vea como de 1 dimensión, como de 2 dimensiones o como de 3 dimensiones y decirle cuáles son sus índices. Pero fíjense que cuando pone el valor, él lo pone como si fuera un solo arreglo larguísimo. Y son estos índices los que le permiten a uno navegar en ese arreglo. Al final, la notación del 1D o del 2D o esas cosas es simplemente como lo que llamamos azúcar sintáctico, pero finalmente detrás de todo eso, debajo, lo único que se maneja es un arreglo de 1 dimensión, sino que se hacen conversiones para que sintácticamente uno pueda expresar esas cosas, pero abajo realmente hay un arreglo de 1 sola dimensión. Una última cosa para terminar, y es que cuando estamos, digamos que si queremos definir una matriz o un arreglo, o dar sus valores específicos, solamente lo podemos hacer hasta 2 dimensiones. Por ejemplo, en Minisync, si quiero, digamos que definir los valores de un arreglo de 1 dimensión, utilizo llaves y las expresiones separadas por coma, como lo hemos visto. Si quiero hacerlo de 2 dimensiones, entonces lo hago de esta manera. Entonces, por ejemplo, aquí pongo la llavecita, pongo una barra, pongo las expresiones, ¿cierto? Esto sería el equivalente a la primera fila, barra, luego pongo el equivalente a la segunda fila, barra, y así sucesivamente. Todas las filas tienen que tener la misma cantidad de elementos y eso correspondería a las columnas. Si quiero expresar arreglos de más dimensiones, entonces necesariamente debo utilizar las funciones de array 1D, 2D, 3D y Minisync maneja solamente hasta el 6D.